El arte de la guerra. Sun Tzu. El arte de la guerra es un libro escrito por el general y estratega militar Sun Tzu hace aproximadamente 2500 años en la antigua China. Es un tratado sobre práctica militar y estrategia de guerra que se fundamenta en principios de la doctrina taoísta. El arte de la guerra, en este sentido, es un texto que nos ayuda a comprender mejor la naturaleza de los conflictos y analizar y evaluar mejores alternativas para su solución. Algunas de las enseñanzas fundamentales del libro son que lo ideal es vencer sin combatir y la guerra que se basa en el engaño, la confusión del enemigo. Asimismo se destaca la importancia de saber ajustarse a las condiciones, ser capaz de defender las ventajas, aprovechar las oportunidades y tener claridad de visión y un sólido liderazgo. Considerado como uno de los mejores y más vigentes libros de la estrategia militar de todos los tiempos, sus advertencias han tenido influencia a lo largo de la historia sobre grandes estrategas en la guerra y la política de Oriente y Occidente, como Nicolás Maquiavelo, Napoleón Bonaparte y Mao Zedong. El arte de la guerra es un tratado sobre estrategia militar dividido en 13 partes, cada una de las cuales da cuenta de los diversos aspectos y escenarios que se pueden dar en un conflicto. Capítulo 1. Sobre la evaluación. La guerra es muy importante para el Estado y puede suponer la vida o la muerte. Por otro lado, el conflicto determina la conservación o la pérdida del imperio. Por ello es necesario conocer bien cada detalle y saber manejar la situación. En este capítulo, Sun Tzu habla de 5 factores fundamentales a tener en cuenta en un conflicto: el camino, las condiciones meteorológicas, el terreno, la autoridad, el mando y la disciplina. Los elementos deben ser combinados y dominados por cada general si quiere conseguirse la victoria. Asimismo, este capítulo se centra en la importancia de la evaluación del enemigo, del cual recomienda conocer sus fortalezas y debilidades. Capítulo 2. Sobre la iniciación de las acciones. En este capítulo advierte de la importancia de conocer las cantidades y el costo que va a suponer la campaña militar. Si el objetivo principal de la guerra, que es la victoria, tarda demasiado en llegar, es posible que la moral decaiga y que los recursos se agoten. Así que de nada sirve una buena campaña que se alargue demasiado en el tiempo. Entonces la estrategia del líder debe ser debilitar al enemigo y desproveerlo de alimentos para suministrárselos a los suyos. También se habla acerca de la imprudencia del enemigo, que debe ser un factor sobre el cual actuar para poder tener una ventaja, sobre recompensas específicas para motivar a los otros elementos y tratar bien a los enemigos capturados para hacerlos luchar en un futuro a tu favor. Capítulo 3. Sobre las posiciones de la victoria y la derrota. Es importante combatir los planes del enemigo y ante todo no permitir una alianza entre adversarios. La mejor estrategia de guerra es generar impacto en un estado y no arruinarlo. Nunca se debe atacar con cólera y con prisas. Para ello se necesita una buena planificación y coordinación. La estrategia es vencer sin luchar, sin asediar ciudades y no invertir demasiado tiempo en ello. Para conseguir el éxito se requiere atender a 5 aspectos fundamentales: el ataque, la estrategia, las alianzas, el ejército y las ciudades. Se debe hablar sobre proposiciones de victoria y derrota. Conservar a un enemigo intacto, que destruirlo siempre es mejor. Volver inservible el ejército enemigo, haciendo que se sientan impotentes. No vencer por la fuerza. Deshacer planes de enemigos los debilita paulatinamente. Y la regla de la utilización de la fuerza es que si somos 10 veces superiores, se debe rodear. Si somos 5 veces superiores, se debe atacar. Si somos 2 veces superiores, se dividen. Si son iguales, se lucha si es posible. Y si son inferiores, se mantiene la guardia para evitar el confrontamiento y por ende una derrota. Capítulo 4. Sobre la medida de la exposición en los medios. Es esencial tener la habilidad de asegurar la invencibilidad y conocer los defectos del enemigo para poder derrotarlo en su momento más débil. Así que es importante conocer los defectos del adversario y en ese sentido hay que preparar a los comandantes para que establezcan una buena base de defensa y que no cometan errores. También hay que saber detectar oportunidades para derrotar al enemigo. La victoria puede ser percibida pero no fabricada. Es mejor un ataque mientras sean más vulnerables. La defensa se practica cuando hay escasez y el ataque cuando hay abundancia. El silencio sin huellas es lo contrario a la rapidez y sonoro y mordaz. Es imponerse ante los que perdieron, inteligencia y bravura. Resolver problemas antes de que surjan, vencer sin combatir, la disciplina que da méritos y da confianza.
Vencer la corrupción. Mediciones, valoraciones, cálculos, comparaciones nos dan la victoria. Capítulo 5. Sobre la firmeza. En este capítulo explica cómo todo buen líder es capaz de vencer al enemigo. Se crea una percepción que es una fuerza del ímpetu favorable para su ejército. El combatiente inteligente consigue su victoria sin recurrir a la fuerza. De este modo, se debe fingir desorden para distraer a los adversarios. Sin embargo, para conseguir despistar al enemigo, antes hay que planear un orden. Solo así se puede crear un desorden artificial. Al igual que si se quiere fingir cobardía, primero hay que conocer la valentía, y si se pretende aparentar debilidad, antes hay que conocer la fuerza. Capítulo 6. Sobre lo lleno y lo vacío. Un buen guerrero hace que el enemigo llegue el último al campo de batalla. Solo de esta forma sus combatientes estarán en una posición descansada, mientras que los adversarios llegarán agotados. En la guerra hay que ser sutil, discreto, silencioso e intentar aparecer en los lugares críticos para atacar al adversario donde menos se lo espere. El ejército debe aprovechar cualquier momento de debilidad del enemigo como una oportunidad para atacar. En una batalla solo será capaz de vencer aquel que tenga una actitud favorable al cambio y pueda adaptarse al mismo tiempo hacia el enemigo, ya que en un conflicto no hay circunstancias fijas y permanentes. Capítulo 7. Sobre el enfrentamiento directo e indirecto. En este capítulo explora el enfrentamiento directo, que es el armado, y el indirecto. Es importante evitar el conflicto armado, pero no siempre se puede conseguir. Por eso cuando surge es esencial saber cómo controlar la situación de enfrentamiento. En una batalla es muy importante conocer las condiciones del terreno para poder maniobrar y luchar. El arte de la guerra también radica en ser capaz de movilizar enormes masas de hombres. Asimismo, una buena estrategia es distraer al enemigo para que no pueda conocer cuál es la situación real de tu ejército. Es llegar antes a la meta, promover la mayor cantidad de recompensas, moverse como el viento, fuerte o lento como un bosque, ser destructivo como el fuego o quieto como una montaña. Capítulo 8. Sobre los 9 cambios. Es imprescindible que los generales conozcan las diferentes variables para aprovecharse del terreno y entender cómo manejar a su ejército. Un líder inteligente analiza de manera objetiva el beneficio y el daño. Si considera el beneficio a su opción, se expande. Si examina el daño, sus problemas se resolverán. Asimismo, un buen general tiene que ser capaz de adaptarse a cualquier situación que se presente. El autor menciona 5 rasgos que son peligrosos en los generales. Los que están dispuestos a morir pueden perder la vida. Los que quieren preservar la vida pueden ser hechos prisioneros. Los que son dados a los apasionamientos irracionales pueden ser ridiculizados. Los que son deshonrados. Los que son vivos pueden ser tumbados. Capítulo 9. Sobre la distribución de los medios. Todas las maniobras militares son la consecuencia de planes y estrategias fijadas de antemano. A medida que el ejército se mueve por nuevos escenarios, es importante tener en cuenta las situaciones que se presentan, el terreno, y saber interpretar bien las intenciones de los adversarios, como por ejemplo El autor también indica que si el enemigo se acerca con palabras humildes, puede que esté tramando algo como una emboscada, y no hay que tener confianza en el adversario aun cuando éste venga con un propósito de una tregua. Capítulo 10. Sobre la tipología. En este capítulo, Sun Tzu menciona 6 maneras de ser derrotado, que pueden producirse si un general no se está lo suficientemente bien preparado. La primera es no calibrar el número de fuerzas. La segunda, la ausencia de un sistema claro de recompensas y castigos. La tercera es un entrenamiento insuficiente. La cuarta es la pasión irracional. La quinta es la ineficiencia de la ley y del orden. Y la sexta es no seleccionar a los mejores soldados. Capítulo 11. Sobre las 9 clases de terreno. En este capítulo se centra en la disposición de diferentes tipos de terreno o situaciones en que se puede dar una campaña militar y cómo salir ventajoso. Se debe tener un ejército unificado y a fin de que luchen juntos por el mismo fin, mencionan que asimismo el general que comanda un ejército debe ser tranquilo y oscuro, correcto y autodisciplinado, y ser capaz de dejar estupefactos los ojos y oídos de los oficiales y las tropas, manteniéndolas ignorantes. Habla de 9 terrenos, que son los de dispersador, el terreno ligero, el terreno contencioso, el terreno atravesable, focal, pesado, entrampador, envolvente y el fatal, y que cada uno de ellos hay que tener una lucha de acuerdo al tipo de terreno. También se dice que la naturaleza del ejército es hacer hincapié en la velocidad, sacar ventaja de la ausencia del enemigo y caminos para atacar cuando no esté en alerta.
Capítulo 12. Sobre el arte de atacar por el fuego. En este capítulo explora el uso de las armas y los 5 tipos de ataques que hay mediante el fuego. Así, el autor enumera que se pueden quemar personas, suministros, equipo, almacenes y armas. También atiende cómo debe usarse el fuego en diferentes ataques. En la guerra no solo hay que saber atacar, sino saber cómo hacer que no nos ataquen. Asimismo, es importante actuar cuando se den las mejores condiciones. Nunca se debe hacer un ataque por ira o provocar una guerra por cólera. Capítulo 13. Sobre la concordia y la discordia. El último capítulo del libro se centra en la importancia de espiar al enemigo para obtener información. El uso del espionaje hace a un gobernante brillante o a un general sabio. También esta práctica es esencial durante las operaciones militares. Así, el autor distingue 5 tipos de espías: el nativo, que viene de la región; el interno, parte del movimiento, que funciona para nuestro ejército y para el enemigo; el liquidable, que es el que da información falsa; y el flotante, que es el que regresa con la información para dar un informe acerca de los movimientos del enemigo. Finalmente, Sun Tzu afirma que si un general conoce el funcionamiento de cada clase de espionaje, tendrá asegurada la victoria. Como pudimos ver, el libro de Sun Tzu esconde una profunda filosofía que sienta sus bases en el engaño, como una de las armas más poderosas para vencer en la guerra. Sin embargo, hoy en día sus indicaciones son aplicadas en los más diversos campos de la actividad humana, no solo para la estrategia militar, sino también para la política, la diplomacia, los negocios, la gestión de conflictos, los deportes y la vida cotidiana.